Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Zamora y hoy vamos a conversar de una enfermedad que me han pedido ya de hace tiempo que hablemos de ella, que es la epilepsia. Bien, este tipo de enfermedad tarde o temprano nosotros los terapeutas terminamos viéndola en nuestros pacientes, así que los datos son súper importantes, ¿verdad? Y si tú estás recién ingresando en esto, también es importante a lo mejor que tomes algunos apuntes por ahí. Bueno, vamos a ver primero qué nos dice el conocimiento oficial, la medicina tradicional, al respecto de la epilepsia. Y dice lo siguiente: epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso, debido a la aparición de actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral, que provoca ataques repentinos caracterizados por convulsiones violentas y pérdidas del conocimiento. La epilepsia puede ocurrir como resultado de un trastorno genético o lesión cerebral adquirida, como un traumatismo o derrame cerebral, por ejemplo. Durante una convulsión, una persona experimenta comportamientos, síntomas y sensaciones anormales, incluso la pérdida del conocimiento. Hay pocos síntomas entre convulsiones. La epilepsia puede ser tratada con medicamentos y en algunos casos cirugía, dispositivos o cambios en la dieta. También diríamos que depende del tipo de convulsión, podríamos decir, el tipo de epilepsia, porque van a haber distintos tipos de convulsiones. Recuerden que hay tipos de epilepsia que que pasan muy desapercibidas, como por ejemplo estas epilepsias de ausencia, ¿verdad? O por el contrario, hay epilepsias que a todas luces tú ves convulsiones que son realmente traumáticas para la persona afectada, ¿verdad? Donde incluso puede quedar muy cansado. Hay tipos de convulsiones de epilepsia que son muy pequeñitas o muy focales, donde la persona tiene sensaciones raras, prácticamente nada más que eso, o sensaciones raras en el olfato, en el gusto, a nivel de los sentidos, ¿verdad? Y también eso puede deberse a una convulsión de epilepsia. Entonces hay distintos tipos de manifestación o hay distintos tipos de fenómenos convulsivos. Desde el punto de vista del biomagnetismo, recuerden ustedes que el Dr. Boyce, ya cuando publicó su libro El par biomagnético en el año 1992, él nos da algunas luces al respecto. Y una de las cosas que siempre nos comentó el Dr. Boyce es que la epilepsia está al menos asentada en presencia de parásitos en el cuerpo. Recuerden ustedes que el Dr. Boyce, entre sus 100 enfermedades complejas, él publicó justamente la epilepsia como entre comillas, la suma de algunos patógenos presentes en el cuerpo o como el resultado de algunos patógenos presentes en el cuerpo. Y el primer patógeno a la cual le atribuye este problema es un parásito llamado Blastocystis hominis, y el par es cuello-cuello. Y para los que están recién iniciándose, ¿dónde está ese par? Fácil: polo negativo en el cuello, polo positivo, el rojo, polo positivo en el cuello. Pero podría ser al revés, ¿verdad? Podría ser, si el negativo va en el cuello y el positivo acá, podría ser al revés: negativo al otro lado del cuello y el positivo en el contralateral. Entonces ese par, cuello-cuello, como les decía, esconde al parásito Blastocystis hominis, de acuerdo a los estudios del Dr. Boyce. Pero no solamente él lo definió como presencia de parásitos, sino que también nos habló de una bacteria que se llama Legionella, que el par es dorsal 2, dorsal 2. Dorsal 2 se refiere a la segunda vértebra dorsal, ¿verdad? Que la tenemos en la zona dorsal, en la zona superior a las vértebras dorsales, ¿verdad? Entonces ahí, con el polo negativo, nosotros ponemos el imán en la segunda vértebra dorsal, y recordar que si la pierna del lado derecho se recoge, de acuerdo a dice el Dr. Boyce,
Entonces ahí hay una anomalía. En ese momento, nos encontramos con el izquierdo, ponemos el polo positivo, ¿verdad? Y la pierna que estaba recogida se distiende. Ahí ya nos confirma la presencia de Legionella dorsal 2, dorsal 2. Y también nos hablaba de un tercer involucrado en esto, que es el enterovirus. El enterovirus, el polo negativo, lo tomas en el hueso malar. Pero bueno, puede ser en el lado derecho o en el lado izquierdo. Recordar, y esto siempre yo lo repito, que es un error pensar que el polo negativo va al lado derecho. El polo negativo en realidad va a estar donde la pierna se recoge. Entonces, si yo pongo el polo negativo en esta zona y ahí se recoge la pierna, es porque efectivamente ahí va. Pero si lo pongo ahí y no se recoge, entonces no hay. Lo ponemos en el otro lado, ¿verdad? Y si ahí se recoge la pierna, entonces ese es el punto exacto, ¿ya? Entonces sería malar con polo negativo y con polo positivo en el otro lado, malar, malar. Entonces ahí ya tenemos 3 ubicaciones que nos da el Dr. Boyce ya en su libro El par biomagnético, que él escribió hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando uno va trabajando con sus pacientes, sí efectivamente se da cuenta que hay parásitos presentes ahí y podrían haber otros tipos de parásitos, digamos, asociados, no necesariamente el Blastocystis hominis, ¿ya? Podrían haber otros tipos de parásitos, por ejemplo, en mi caso particular, en epilepsias de ausencia, lo que yo personalmente he visto es el par oído-oído. Polo negativo en el oído, polo positivo en el oído, o al revés, ¿verdad? Polo negativo en el oído, polo positivo en el oído. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Entonces podría ser negativo-positivo o al revés. Y ese par nos habla de la posibilidad, al menos en un amplio margen de posibilidad, de que hay un parásito que se llama Toxoplasma de Gondy en presencia de la persona, ¿ya? Ese par podría estar involucrado, también podría estar involucrado otro que encontré en epilepsias de ausencia, mastoides, ¿ya? O al revés. Ese par también podría estar involucrado en epilepsia de ausencia. Yo personalmente he visto buenos resultados en ese tipo de epilepsia, sobre todo en un familiar que tenía ausencias, y esas ausencias él lo llevaban a, quedaba totalmente desconectado de los que estábamos ahí, y él en unos segundos dice que tenía una experiencia con otras personas, ¿ya? Y que veía a otras personas o se veía transportado a otro lado, lugar, etc. Bueno, él no creía en estas cosas, por lo tanto hizo todo el recorrido a través de los médicos, le diagnostican epilepsia, y en ese momento, cuando él se veía un poco complicado con su diagnóstico, ahí se abrió estas cosas de las terapias complementarias. Hicimos un trabajo y para suerte de él, ¿verdad? Para suerte en su salud, ¿verdad? Y buena experiencia en mi caso, tuvo muy buenos resultados y el problema desapareció. Y desapareció en corto tiempo. Entonces, lo que intento decirles es que el Dr. Boyce nos da una muy buena pista con relación a los parásitos, y eso es justamente una de las prioridades que nosotros tenemos que recorrer en los casos de epilepsia. Obviamente tenemos que revisar todas las posibilidades del cuerpo. Sin embargo, siempre debemos poner mucha atención en la posibilidad de que en ese cuerpo haya algún tipo de parásito que esté generando, digamos, estas toxicidades que generan cortocircuitos en nuestro sistema nervioso. Muy bien, chicos, lo dejamos hasta aquí por hoy. Seguramente en estos próximos días vamos a
vamos a publicar algún otro video para seguir ayudando a algunas otras personas. Eso es. Y bueno, si estás interesado puedes participar en los próximos cursos que nosotros vamos a hacer de biomagnetismo o de método resecado. Te puedes contactar con nosotros al teléfono que voy a dejar aquí abajo en los comentarios. Eso, chicos, que estén todos muy bien. Un saludo. Nos vemos.